¿Cómo estás? Soy Javi Arias y hace 5 meses estoy viviendo acá en Málaga, exactamente en Fuengirola, a 40 minutos de este lugar. Estoy ahora en Málaga Centro y en este video voy a compartirte las cosas que más me llaman la atención de este lugar. Esto que tengo a mis espaldas es el Centro Pompidou, la primera sede del Centro Pompidou de París en el exterior. Hoy un símbolo característico acá en Málaga por su famoso cubo. Vení que te muestro. Mira, acá se ve un poco para adentro, ¿ves? Ahí abajo. Me gusta mucho cómo se ve el reflejo de los colores de estos vidrios. Ahí, fíjate. ¿Sabés cuántas veces vi esto desde mi casa en mi país a través de internet? Y mirá, ahora estoy acá, increíble, ¿eh? Pero te cuento esto para animarte, porque siempre te digo, lo que crees, creás. Obviamente que no alcanza solamente con creerlo, pero eso te va a ayudar a poner el foco en aquello que querés lograr, en aquello que querés conseguir. Y tomar acción ya es un logro increíble. Mira, ves, ahí abajo tenés la entrada y el cubo lo tenés en la parte de arriba. Y allá, a 200 metros, tenés el mar, la playa La Malagueta, que ahora en un rato lo vamos a ir a ver. Pero arranquemos por el principio. Si viajáramos en el tiempo al siglo XVIII a.C., en vez de estar viendo ahí el cubo y todo esto que me rodea, pasarían dos cosas. Primero, estaríamos viendo algo como esto, pero bastantes metros más adentro. Porque todo esto es terreno ganado al mar. Y la segunda es que arriba de esa colina veríamos a los fenicios. Allá arriba ellos habían construido un faro y de ahí el nombre de la colina, Gibralfaro. Estaba usando esto de trípode y me llama la atención esto que tiene un panel solar. Mira, acá dice, ¿ves? Esta papelera inteligente compacta los residuos usando energía solar para aumentar su capacidad. Wow, esto es el futuro, ¿eh? Es muy zarpado este lugar, ¿eh? Fíjate ahí arriba cómo se ve toda la colina y se empieza a ver las murallas. ¿Pero qué son esas murallas? Te estarás preguntando, como me lo pregunté yo la primera vez que las vi. Hablábamos recién de los fenicios, pero por acá también pasaron otras culturas que dejaron también su patrimonio histórico acá en Málaga. Por ejemplo, venís caminando por acá y te encontrás con un teatro romano. ¡Wow! Pensá que esto es del siglo I a.C. Es increíble, ¿eh? Y sabés que lo encontraron por casualidad, porque acá en el medio estaba lo que era la Casa de la Cultura. Y en un momento dijeron, bueno, vamos a hacer jardines. Y en esos trabajos empezaron a cavar y se encontraron con las gradas esas que están ahí y descubrieron este teatro romano. Hace nada, además, digo, en lo que es la historia, hace 3 minutos. En el año 1951. Pensá que los romanos estuvieron acá aproximadamente durante 7 siglos, un montón. Y otra de las culturas que pasaron por acá y que sin duda dejaron su gran patrimonio histórico fueron los musulmanes. Ellos construyeron esa fortaleza que tiene triple amurallado, donde había una ciudadela que se conoce con el nombre de Alcazaba. Y ahí adentro está el castillo de Gibralfaro, que si querés que un día vayamos a conocer juntos, déjamelo acá en los comentarios. Para que te sitúes en la época, pensá que entre los musulmanes y los romanos habrán pasado aproximadamente algo así como 10 siglos. Un montón, una locura. ¿Sabés que como dato curioso, estos pisos son de mármol? Mirá esto, qué locura, ¿eh? El túnel que hicieron ahí por debajo de la colina y arriba está la Alcazaba. Qué trabajo de ingeniería zarpado que tuvieron que haber hecho ahí. Venía caminando por ahí, te quería mostrar la escultura que hay allá, que no había nadie y de repente 400 turistas sacándose fotos. Bueno, esto es así, pasa todo el tiempo, está lleno de turismo acá en Málaga. Yo de hecho ahora estoy haciendo un poco de turismo también, así que en un rato te voy a mostrar esa escultura. Estoy ahora en la Plaza de la Merced.
y en este mismo momento me voy a sentar al lado de uno de los malagueños más famosos, Pablo Picasso. Este era su barrio y allá en la esquina él vivía, en el primer piso con su familia. Y lo hizo hasta los 10 años de edad. Imagínate que algo como esto, pero hace muchos años atrás, es lo que veía Picasso cuando salía de su casa. Y llegamos a la calle Larios, una de las calles más emblemáticas, un lugar que está lleno de comercios. Y un dato muy curioso de este lugar es que la arquitectura está inspirada en Chicago, así que por eso los edificios así que terminan con las esquinas redondas. En esta calle se celebran un montón de eventos. Por ejemplo, en Semana Santa se hacen desfiles y para fin de año arman unas cosas espectaculares con luces y con música que no lo podés creer. Muchas de las calles acá en el centro histórico de Málaga son peatonales, por no decir todas en realidad. Así que vamos a ver, acompáñame. Esta es la parroquia de Santiago, que es famosa por dos motivos. ¿Se acuerdan que yo les dije que acá estaban los musulmanes? Bueno, cuando llegaron los reyes católicos, que expulsaron a los musulmanes, se encontraron que acá había una mezquita. Y dijeron, acá en este lugar no va a haber mezquitas, va a haber iglesias cristianas. Y se fue la mezquita y llegaron las iglesias. Esta fue la primera de Málaga. Y la segunda razón por la cual es muy famosa, miren quién se bautizó acá en el año 1881. Nuestro amigo Pablo Picasso. Y llegamos a la Catedral de Málaga. Fue construida en distintas épocas y nunca se terminó. De hecho, fíjate que una de las cúpulas está sin terminar, además de la parte de arriba. Por eso, acá en este lugar también se la conoce con el nombre de La Manquita. Estos son los lugares que tiene Málaga que te vuelan la cabeza. Fíjate, tenés toda la parte nueva, los edificios, y te encontrás con obras arquitectónicas así increíbles de hace cientos de años. No lo podés creer. Y ahora sí, vamos a la playa. Y llegamos a la playa de La Malagueta. Claramente dejé esto para el final porque después de venir a la playa, así con esta camisa, se terminaba el video. Esta es la playa principal del centro de Málaga. Esta playa tiene aproximadamente unos 45 metros de ancho por 1200 de largo. Es realmente muy, muy grande. ¿Sabés que un dato muy curioso de esta playa es que fue galardonada con la bandera azul en el año 2015, que es un galardón que otorga anualmente la Fundación Europea de Educación Ambiental a las playas que cumplen con una serie de criterios ambientales, educativos, de seguridad y accesibilidad? La verdad es que una de las cosas que más me gusta de este lugar es el clima. Mira, hace 23 grados, estamos a principios de mayo y tenemos este día de playa espectacular.
Déjame acá abajo en los comentarios qué lugar de todos los que vimos hasta ahora te gustó más. Y si conoces algún otro que pensás que debería visitar, también recomendámelo acá. Mientras tanto, te dejo para que veas alguno de estos 2 videos y acordate, lo que crees, creas. Nos vemos la próxima.